vamos a hacer el backtesting de la operación de hoy. El día de hoy fueron ganancias. Vamos a ver cuál fue cuál fue la operación, cuáles fueron las confirmaciones de hoy. Si se fijan en el gráfico, nosotros estamos en la temporalidad de un día. En un día vemos que en este punto tenemos una buena zona en donde el precio ha estado reaccionando durante mucho tiempo. Entonces, en esta parte de aquí, vemos cómo empieza a reaccionar, llega, toma una reacción al contraria, luego esa reacción sucede del lado contrario. Fíjense que aquí me responde, luego aquí y al final en este punto. Entonces, nosotros tenemos un área muy en específica que el día de hoy acaba de llegar y empezó a reaccionar. No sabemos si en este punto va a seguir bajando o va a seguir subiendo. No sabemos. Entonces, en este punto necesitamos tener bien en cuenta muchísimas cosas. Nos vamos a la temporalidad de 4 horas. En 4 horas vamos a ver qué podemos ver. Fíjense, vamos en pura tendencia alcista. Solo es alcista. Pura tendencia alcista. Si nosotros nos fijamos, se nos están creando altos más altos y bajos más altos. Entonces, la tendencia en donde nosotros nos ubicamos es en una tendencia alcista. Necesitamos ver sí o sí, las primeras cosas que nosotros necesitamos ver siempre en esto son las tendencias en las que estamos. Si nosotros nos encontramos en una tendencia bajista, lógicamente vamos a poner ventas. Si nos encontramos en tendencias alcistas, de ley nosotros tenemos que tener ventas, ¿sí? Entonces, conforme a la tendencia, va a ser las operaciones que nosotros vamos a tener. En este caso son alcistas, puede que haya compras. Entonces, nos vamos a 2 horas. En 2 horas se ve un poquito se ve un poquito mejor el precio, ya se acomoda muchísimo mejor. Las velas ya tienen su forma. Entonces, vemos que en este punto nos está creando, aquí abrió, aquí fue el lunes. La operación del lunes fue en este punto. Martes es en este día. Entonces, la operación abrió aquí. Bueno, esta semana abrió en este punto. Nos abrió a la alza, ¿sí? Entonces, seguimos con una dirección alcista. Seguimos con dirección alcista, creando unos altos más altos y bajos más altos. Hasta ahí vamos bien. En 1 hora, la temporalidad de una hora, nos acercamos un poquito más, pero yo no logro distinguir aquí lo que hay. Yo no veo casi mucho. Entonces nos vamos a 15 minutos. En 15 minutos ya logro distinguir un poquito más de cosas. Fíjense, en este punto de acá, aquí, en esta partecita, nosotros tenemos una acumulación, pero esta acumulación es alcista, va hacia la alza. Después de esa acumulación nos empieza a crear un movimiento alcista, ¿sí? Que en la operación de ayer fue donde este fue el día de ayer, fue una operación que no se tomó. Yo estaba esperando compras, las compras no se alcanzaron a dar, sí distribuyó hacia el alza, pero no en el punto que yo quería. Entonces dejamos el día sin operar. Entonces el día siguiente empezó a distribuir a un punto más bajo. Fíjense que aquí empezó a crearme bajos más bajos y altos más bajos. Entonces me empezó a dar confirmación hacia la baja. Entonces la zona que nosotros teníamos en un día empezó a reaccionar en temporalidades pequeñas. Entonces, ¿qué sigue? Aquí, ¿qué sigue, señores? Fíjense bien. Vamos a ver cuáles son los bajos más bajos y los altos más bajos. Agarramos nosotros la herramienta de círculo y vemos que este fue el bajo que nos quebró y empezó la estructura bajista. Este fue el bajo en donde nos quebró la estructura. Este fue el quiebre de estructura. Después, este fue el segundo alto más bajo. Este fue el bajo más el bajo más bajo. Este fue el bajo, el alto más bajo, y este fue el bajo más bajo, confirmado, ¿sí? Y sé que tienen dudas de por qué no tomé este bajo. También por qué no tomé este alto, por qué no tomé este bajo también, por qué no tomé este bajo y por qué no tomé el bajo de acá.
Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque en estos puntos no tenemos un quiebre, no tenemos una liquidación concreta. Aquí no me liquidó ninguna zona. Aquí tampoco ha liquidado ninguna zona, ¿sí? Entonces, estos puntos los ubico yo, ¿por qué? Porque aquí fue el quiebre de estructura. Si nosotros ponemos una línea, nos damos cuenta que en este punto fue el quiebre de estructura. Entonces, en donde inició ese movimiento, se le considera como el alto más bajo, o el alto o el bajo, ¿sí? Entonces, este se le considera como el alto. Entonces, este se le considera como un bajo. Este es un alto confirmado. Este es un bajo que se acaba de crear. ¿Cuál es el alto entonces? Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay otro alto. Aquí hay otro alto. Pero ¿por qué no lo tomo? Porque aquí no me confirmó en este movimiento, no me confirmó una liquidación. Pero en este alto, ese movimiento sí me confirmó una liquidación, que fue este. Esta fue la liquidación que me confirmó, fíjense, Entonces, este movimiento que me dio, se le consideraría como, a este alto ya se le consideraría, o ya sería un alto confirmado, y este bajo ya sería un nuevo bajo. Entonces, aquí ya tenemos un nuevo bajo, por lo cual este nuevo bajo también fue confirmado. Si nos vamos a la temporalidad de 5 minutos, voy a hacer un poquito más chico estos círculos. Si nos vamos a la temporalidad de 5 minutos, fíjense, aquí tenemos igual un movimiento bajista, el mismo movimiento bajista. ¿Dónde fue la confirmación del bajo? Fue en este punto. Aquí fue. Entonces, ¿cuál fue el alto? ¿Cuál fue el alto, señores? Fíjense, este fue el alto. Este fue el alto que nos confirmó. Este fue el alto. Entonces, una vez que tenemos el alto, necesitamos nosotros dos cosas. Voy a borrar esto para volverlo a explicar. Necesitamos dos cosas. Fíjate, para que siga la tendencia necesitamos un quiebre de estructura. No, necesitamos una liquidación para que continúe su movimiento bajista. Pero si nosotros vamos a continuar con movimientos alcistas, necesitamos un quiebre de estructura. Entonces, ¿dónde va a estar ese quiebre de estructura? El quiebre de estructura nos los va a dar en este punto. Aquí es el quiebre de estructura, señores, aquí, en este punto. Ese es el quiebre de estructura. Si nosotros vamos a continuar con compras, este es el quiebre de estructura. Si vamos a continuar con las ventas, nos va a tener que liquidar, nos va a tener que llegar hasta esta zona de aquí. Hasta esta zona nos va a tener que llegar, traspasar y hacer un nuevo bajo para después testear y volver a seguir su tendencia. Ejemplo, quiebra o nos da una liquidación, testea y sigue su movimiento, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros vamos a ver un quiebre de estructura, vamos a ver este movimiento, fíjense. De aquí nos sube hasta este punto, testea la estructura y sigue subiendo, haciéndonos un cambio de estructura de bajista a alcista. Entonces, una vez que nosotros ubicamos el alto y el bajo, vamos a esperar a qué punto llega primero. Si llega al alto, entonces vamos a esperar compras. Si llega al bajo, vamos a esperar ventas. Entonces, aquí está en donde muchísimos se confunden. Son las 6:55. Lo voy a adelantar hasta las 8, la primera vela de las 8. Aquí está, la primera vela de las 8. Esta es la primera vela de las 8. ¿Yo qué necesito? Que me confirme hacia la alta. ¿Yo qué necesito? Que me confirme hacia la alza. Entonces, como ya tengo marcado mi alto, aquí yo también tengo un order block interesante. Esta es una zona de order block muy interesante, señores. Esta zona es un order block de 5 minutos. Lo que yo voy a utilizar con esta zona, ténganlo bien en cuenta, estos order blocks puede ser un order block en quiebre o un order block clásico. Ustedes saben que el order block clásico simplemente el precio llega y reacciona normalmente
y sigue su movimiento. El order block en quiebre, ustedes saben que es, llega, no reacciona en el momento, sino que traspasa y lo activa del lado contrario. Este es un order block en quiebre. Entonces, hay dos cosas aquí que nos puede dar. Nos activa el order block y funciona como order block clásico o funciona como un order block en quiebre. Entonces, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a dejar que el precio haga lo suyo. Entonces, estamos en este punto, avanzamos. Entonces avanzamos, vela tras vela. Yo ahí no tengo ninguna confirmación. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de meter una operación en ese punto? No tengo ninguna. Entonces, va subiendo y nos llega hasta la zona de order block. Señores. En este punto muchísimos van a tomar una operación. Muchísimos iban a tomar operación aquí. Pero yo siempre les digo, al menos en el grupo en el que estamos, siempre les digo, espérense a que la vela termine. Si la vela no ha terminado, no tomen operación hasta que termine siempre la vela, ya sea de 5, 15 o no sé, 5 o 15 minutos, ¿sí? Entonces, en este punto, nosotros dejamos que el precio corra, otra vela, y vemos que en este punto nos hace nos reacciona fuerte hacia la baja. Muchísimos aquí pensarían, oyes, ya son ventas, pero cuidado, ojo aquí en eso, señores. En este punto no podemos nosotros arriesgarnos. ¿Por qué? Porque aún no tenemos una confirmación concreta para las ventas, ¿sí? Si fueran ventas, aquí yo necesito que el precio aquí me haga un retroceso, me llegue hasta acá abajo. Es más, si fueran ventas, para hacerla más fácil, si fueran ventas, yo aquí no metería una venta. ¿Saben por qué? Porque no me ha quebrado la estructura. Y si no ha quebrado una estructura, entonces yo no puedo meter ventas. Si no ha quebrado, no me quise referir a eso. Si no me ha llegado hasta el último bajo que tenemos, que en este caso es hasta acá. Si no me ha llegado hasta ese bajo, yo no voy a meter ventas y no hay necesidad de meter ninguna operación en venta. Pero en este caso nada más vamos a esperar las compras, fíjense, porque está más cercano hacia el lado de compras, hacia un quiebre de estructura, que es ya quebró la estructura. Entonces lo que está haciendo es un retroceso, que es completamente normal, no hay que alterarse en estos puntos. Un retroceso es completamente normal, siempre. ¿Qué vemos aquí nosotros también? Vemos el famosísimo order block. Este es un order block que acaba de activar, lo activó perfectamente. Entonces la siguiente vela, vamos a ver qué pasa. La siguiente vela lo activa con mayor fuerza, señores. Aquí en este punto es donde nosotros metemos la operación, ¿sí? En este punto es donde nosotros metemos la operación. Unos la meten en este punto, otros esperan bien el quiebre de estructura. Pero, ¿por qué la metería yo en este punto? ¿Saben por qué? Porque la vela alcista que hizo apenas es una vela con muchísima fuerza. Entonces, mientras más fuerza la vela, significa que hay muchísimas posiciones en compra. Entonces, aquí es un punto en donde nosotros podemos meter la compra. ¿Dónde la vamos a meter? En este punto. ¿Y hacia dónde? La operación yo la metí un poquito más arriba en lo personal, pero lo mejor era meterla en este punto, ¿sí? A ver, vamos a ver hasta dónde. Tenemos un alto, hasta arriba del último alto. Sería una operación un 1 a 8. Nosotros le voy a subir un poquito más, un 1 a 2. Sería una operación un 1 a 2. Una operación un 1 a 2, señores. 1 a 2. Entonces, una vez que coloco la operación, dejamos correr. Vamos a ver qué pasa. La operación se desarrolla, hace unos retrocesos completamente normal. Y al final, ¡bam!, llega hasta nuestro take profit. Esa fue la operación de hoy. Donde se ganaron $160, $140, no sé cuánto fueron, no me acuerdo la verdad, pero es prácticamente muy sencillo lo que pasó hoy. Quiebre de estructura, simplemente estamos utilizando quiebre de estructura. Un quiebre de estructura se hace
cuando se rompe el último alto o el último bajo. En este caso se rompió el último alto, ¿sí? Íbamos en un movimiento bajista, se rompió el último alto y continuamos con un movimiento alcista, al menos en este punto, ¿sí? Ya después creo que empezó a bajar, no sé bien, pero es prácticamente muy sencillo la operación, estudienla. Utilizamos aquí el quiebre de estructura, utilizamos aquí el order block que fue en este punto y utilizamos el order block en quiebre que sí lo llegó a utilizar del lado contrario, fue en este punto, y también el testeo de estructura. Son varios puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántas confirmaciones son? Quiebre de estructura, activación de order block clásico, activación de order block en quiebre que es este, y testeo de la estructura. Fueron 4 confirmaciones. ¿Dónde está el testeo de la estructura? El testeo de la estructura está en este punto, fíjate bien. Aquí lo voy a poner de un color azul para que se vea muchísimo mejor y un poquito más grueso. Así. Aquí está el testeo de la estructura, señores. 4 confirmaciones para el día de hoy. Fue una operación muy fácil. Es completamente normal que haga estos tipos de retrocesos. Los que hizo aquí es completamente normal. Lo que nosotros tenemos que tener es la suficiente mentalidad para dejar correr el trade y no cerrarlo a medias, ¿sí? No porque veas este retroceso que está aquí significa que va a bajar, no. Es porque el precio necesita nivelarse. Para todo impulso siempre hay un retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Una persona o tu vida, créeme, hay que verlo así también, no podemos ir de un punto A a un punto B, en este caso avanzando, sin tener esas pequeñas caídas. Sería como nuestra vida también, fíjate. Siempre nosotros tenemos días buenos y días malos, días buenos y días malos, días buenos y días malos, días muy buenos y días malos. Esto, a la larga, tú lo ves como una dirección alcista. Una dirección alcista siempre es conformada por retrocesos e impulsos. Retrocesos e impulsos. Entonces, lo más normal de ver, tanto en tu vida diaria y tanto en el trading, lo más normal es ver un retroceso, un impulso, después un retroceso. Es lo más normal. Entonces, no te espantes si tú ves un retroceso así de grande. No te espantes, ¿sí? Es completamente normal, completamente normal. Entonces, esta fue la operación de hoy. Fue ganancia, señores. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Eso fue una operación muy buena, pero muy fácil. Mientras más estudies esto, se te va a hacer un poquito más fácil hallar las confirmaciones, ¿ok? Recuerda que no hay aferrado que no corone.